Bendiciones, amados hermanos. Bendiciones, amados hermanos. Estamos en esta noche reunidos a través de la vía digital por las razones que ya todos conocemos. Habitualmente los miércoles nos congregábamos en la Iglesia de Dios, Hogar de Paz, ubicada en la urbanización Tamboril, y hoy tenemos que reunirnos por esta vía, siguiendo las prescripciones de nuestras autoridades de quédate en casa. Vamos a tener en esta noche el tema plagas en el mundo bíblico. Vamos a buscar, aparecieron algunos 73 textos bíblicos. Naturalmente es imposible que lo vayamos a leer todos, pero sí lo tenemos medianamente clasificado, por lo menos la primera parte, para que podamos tener una idea de las plagas en los días o en el mundo en que la Biblia fue escrito. Si son tan amables, desde sus casas, les invito a inclinar su rostro para así invocar la presencia del Señor. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor, por concedernos el privilegio de apartar este tiempo para estar en tu presencia y en comunión con nuestros hermanos a través de la distancia. Mi Dios, te pedimos que tú seas quien tome control y que toda palabra que sea para edificación de tu pueblo, de tu iglesia y del mundo en sentido general, tú la pongas en mis labios. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que lo primero que vamos a definir es el mundo bíblico. Nosotros llamamos el mundo bíblico al escenario, al contexto geográfico donde se dan las historias bíblicas, donde vive el pueblo de Israel, donde está nuestro Señor Jesucristo y donde se difunde el Evangelio a través de la iglesia en los primeros siglos. Hoy vamos a comenzar, porque el primer texto que tenemos es Génesis capítulo 12, verso 17. En este texto vamos a ver un juicio divino sobre Faraón. Nota, este no es el Faraón al que estamos acostumbrados a ver en la Biblia de la época de Moisés. Este Faraón del cual hablamos hoy es alrededor de unos 400 años o quizás más de 400 años de diferencia con el Faraón de la época de Moisés del libro de Éxodo. Este Faraón aparece en el libro de Génesis capítulo 12, verso 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Miren, este es un pasaje bíblico que tiene muchas enseñanzas y rompe algunos parámetros. Lo primero es que en el capítulo 12 de este libro de Génesis, la primera parte es el llamado de Dios a Abraham. Dios llama a Abraham, le hace promesas de que él será una nación grande, de que Dios lo iba a bendecir. Y Abraham sale de su tierra bajo estas promesas. Y con lo primero que Abraham se encuentra es con algo que nadie quiere encontrarse. ¿Con qué se encontró Abraham? Con el hambre. Dice las Escrituras en el verso 10 que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Como Abraham era un hombre que tenía mucho ganado, la inexistencia de alimento para el ganado implicaba
una ruina absoluta. Entonces Abraham va a Egipto porque es donde oye que allí es que hay alimento. Como todo el mundo, hermano, nadie se va a dejar morir. Si esta cuarentena se prolongara y el dinero se acaba, la gente va a buscar la comida donde esté, porque nadie aguante el hambre. De modo que Abraham hizo lo mismo, se fue a Egipto, con la diferencia de que Abraham, reconociendo que su esposa era una mujer sumamente bella, él hizo un acuerdo pecaminoso con ella de que iban a decirle a todo el mundo que eran hermanos, no esposos, para que no quisieran matar a Abraham y quitarle la esposa Faraón o alguno de sus altos funcionarios. Pues como Abraham no le declaró nada, pues Faraón está enamorado de Sarai, y está en eso. Y todo el mundo ha reconocido que ella es una mujer hermosa, están fascinados. Los príncipes de Faraón también están fascinados. Y dice el verso 17, que es el verso que acabamos de leer, más tenemos que verlo como un pero Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Con qué hirió Jehová a Faraón? Dice que con grandes plagas. ¿Por qué causa? Por causa de que Faraón estaba preparando a Sarai, para tomarla por mujer. La pregunta mía es, y esto rompe alguna de nuestras estructuras, ¿quién peca? ¿Faraón o Abraham? Porque quien está ocultando la relación sentimental no es Faraón, es Abraham. Sin embargo, a quienes le caen los juicios y la plaga, en este caso, es a Faraón, que es inocente, porque lo que él estaba haciendo lo hacía por ignorancia. Él no sabía que esta mujer era casada y por esa razón la estaban preparando para que ella fuera parte de su harén. Cuando Faraón observa las plagas que caen sobre su casa y sobre sus propiedades, llamó a Abraham y le preguntó entonces que por qué él hizo eso con él, por qué no le dijo la verdad. Verso 18, ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. De modo que en esta plaga que encontramos aquí, no fue un asunto sobre un país, sino sobre una zona. Dice que hirió a Faraón y a su casa. Y esto fue entonces lo que yo llamo un juicio señalado. Y noten en este caso que quien debió de recibir el castigo fue Abraham, no Faraón. Pero para impedir que Sara fuera deshonrada por las mentiras de su esposo, Dios entonces envió un juicio preventivo antes de que Faraón tomara a Sara. Así que esta es la primera plaga que aparece en las Escrituras. No sabemos la naturaleza de estas plagas. Dice que hirió a su casa con grandes plagas. Fue algo grande, de tal manera que Faraón tuvo que detenerse a buscar la causa y encontró que la causa estaba en la pretensión de él de quitarle
una mujer a su esposo, pero él era ignorante. Así que aquí vemos un juicio divino sobre Faraón que ignoraba las razones de este juicio, pero que por causa de Abraham, esta plaga sirvió para detener la deshonra en la que iba a caer Sarai, esposa de Abraham. Aún Abraham, estando en pecado, recibió el auxilio y la gracia de Dios. Por eso tenemos un Dios de gracia. Luego, y de esta no vamos a hablar, hay una batería de textos bíblicos que hablan acerca de las plagas que cayeron sobre los egipcios o sobre Egipto. Estas plagas son las de Moisés. Están concentradas en el libro de Éxodo. Son las plagas con las que Dios amenazó a Faraón. La Biblia le llama a estas plagas la mano de Jehová. Y habla de la plaga como algo que Dios controla, que lo trae a su propia voluntad, días señalados, horas señaladas y de la manera como Él lo establece. De modo que aunque no vamos a hablar de estas plagas, sí se ve en el libro de Éxodo que Dios tiene un control absoluto para las plagas y las usa a su antojo, a su arbitrio. El otro grupo extenso de texto bíblico sobre las plagas son acerca de la enfermedad de la lepra. Y aquí hay una serie de instrucciones. Y la lepra en el pueblo de Israel tanto podía ser como de forma natural que sucediera, como también podía ser el resultado de los juicios divinos. Así que ahí hay una batería enorme de textos que no vamos a leer. Ahora, esto sí me interesa. Esto es una amenaza que Dios hace de enviar plagas. ¿Sobre quién? Sobre los rebeldes y descarriados. Levítico, verso 26, capítulo 26, verso 21 dice: si anduvieres conmigo en oposición, o sea, si te opone a Dios, si toma un camino, si en el camino toma la dirección opuesta a Dios, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plaga según vuestros pecados. Cuando Dios dice que va a añadir 7 veces más plaga, hay que ver el contexto del pueblo. El pueblo entendía por plaga las 10 plagas que habían caído sobre Egipto. De modo que esta amenaza de Dios no es una amenaza ligera, y lo es en el pueblo de Israel a aquellos que son rebeldes, que caminan en oposición a Dios. Número 8:19. Yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel. ¿Para qué tienen los hijos de Israel que están reconciliados? Mediante el ritual levítico, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Así que Dios amenaza con enviar plagas para los de su pueblo que fueran rebeldes o que estuvieran descarriados o que estuvieran fuera de la reconciliación que se hacía mediante el sacerdocio levítico. Aquí vemos a Dios amenazando. Pero en el libro de Número capítulo 11, verso 1, la amenaza se ejecuta. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Oiga, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Nada, quejarse. Algo que nos parece casi natural. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ello fuego de Jehová, y consumió
uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Aquí vemos la ejecución de lo que Dios había amenazado en la gráfica anterior. En el verso 33, el pueblo de Israel vuelve otra vez a provocar a Dios. Ellos comenzaron a quejarse de que estaban comiendo el maná y que ese pan, comiéndolo todos los días, cualquiera se cansa. Y que solamente ese pan tenía el mismo sabor, como que no le daba gusto. Y ellos querían otra cosa, ellos querían carne. En medio del desierto. Yo hubiese estado ahí y le pregunto, ¿y dónde está la carnicería o el supermercado para usted comprar carne aquí? En medio de un desierto. Pero ellos estaban anhelando carne y Dios le dijo, no hay problema, le voy a dar carne. Dice que Dios trajo un viento que arrastró y tiró sobre ellos una enorme cantidad de cordonices. Ahora, oigan lo que dice el verso 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo, ¿con qué? Con una plaga muy grande. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. No tenemos detalles sobre qué tipo de plaga, pero sí sabemos que esta plaga vino de manera selectiva sobre aquellos que habían hablado mal. Óigame, si esta plaga solamente fuera para los que hablan mal de Dios, sería otra cosa. Pero lamentablemente en la plaga que estamos ahora no discrimina entre el creyente o el incrédulo, entre el santo o el pecador. Pero de la que yo estoy hablando de Números capítulo 11, fue una plaga selectiva. Eran blancos marcados por Dios para que la plaga lo tocara. De modo que aquí, ¿qué aprendemos? Que Dios tiene control sobre la plaga, la envía cuando Él quiere, la quita cuando Él quiere. Y aquí vimos entonces cómo lo de Israel fueron sentenciados por no obedecer al Señor. Hay una promesa para una vida sin plaga, pero es una promesa condicional. Las promesas condicionales dependen de una situación. Si tú cumples con la situación que Dios te demanda, entonces Dios cumple con lo que Él también ofrece. Vamos a leer en el verso 12, dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Es decir, que para el pueblo de Israel, si guardaba los decretos, si ponía por obra los mandamientos de Dios, Dios se comprometía a guardar con ellos el pacto y la misericordia que juró a sus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito será más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No la pondré sobre ti, antes la pondré sobre los que te aborrecieran.
Así que aquí Dios se compromete a que en su pueblo no va a haber plaga, del pueblo de Israel, a que en el pueblo de Israel no va a haber plaga si el pueblo oye la voz de Dios en su palabra, pone en práctica los mandamientos de Dios y guarda el pacto. Si eso ocurre, Dios le prometió a Israel que le quitaría toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto. Esto es una promesa para Israel y es una promesa condicional. No hay plagas si ustedes caminan de manera derecha. Hay plagas si caminan de manera torcido. Las plagas, Dios dice que son un castigo para quienes, para los que desobedecen. Mientras que ahorita Dios estaba ofreciendo liberarte de las plagas por obediencia, oye lo que dice Dios para los desobedientes. Deuteronomio 28:59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tus descendencias, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Esa es la promesa para los desobedientes del pueblo de Israel. Jehová aumentará las plagas, esas plagas llegarían hasta tu descendencia, serían plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que sea destruido. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de las que Jehová le ha hecho enfermar. Así que para los desobedientes del pueblo de Israel, las plagas están ofrecidas como castigo. Plagas grandes, permanentes y duraderas. En Primera de Samuel hay una historia interesante. Es que el pueblo de Israel fue a la pelea, fue a la batalla contra los filisteos. Había un problema espiritual con Elí y había serias dificultades. Entonces los filisteos lograron ganar la batalla. Al ganar la batalla, Israel acostumbraba a llevar el arca del pacto, como símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Los soldados o los ejércitos filisteos o de cualquier otro pueblo llevaban a sus ídolos, representaciones de sus ídolos, para que lo defendiera en batalla. Israel, como no tiene ídolo, lo que hace es que lleva el arca del pacto como símbolo de la presencia del Señor. En medio de la batalla, los de Israel perdieron de manera tan abrumadora que no pudieron ni siquiera defender el arca y los filisteos se lo llevaron. Yo les recomiendo que se vayan a 1 Samuel capítulo 4, 5 y 6. Allí se llevan entonces el arca, se lo llevan a un templo de un ídolo y al día siguiente el ídolo amanece arrodillado frente al arca. Ellos toman el ídolo, vuelven y lo ponen donde le toca, se van. Al día siguiente el ídolo apareció vuelto pedazo, desmembrado. Bueno, pues lo que hicieron fue que lo llevaron a otro templo de otro ídolo y también allá Dios envió plaga. Las plagas eran tantas que nadie quería tener el arca, porque a la ciudad filistea donde llegaba el arca llegaban las plagas. Al extremo que todo el mundo se rehusó a recibir el arca
y decidieron devolverlo. Consultaron a través de los agentes espirituales, y en 1 Samuel capítulo 4 verso 8 dicen ellos: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. O sea, se reconocía que Israel había salido de Egipto a través de plagas que vencieron a Faraón. Y ahora ellos están diciendo, bueno, el Dios que envía plagas nos está atormentando, nos está eliminando. 1 Samuel 6:4 dice, y ellos dijeron, ¿y qué será? Bueno, dijeron que había que devolver el arca, pero había que hacer una expiación. Y para expiación, ellos hicieron unas figuras de oro, hicieron 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. La única vez que un ratón ha valido algo fue esa vez, porque un ratón de oro son un par de libras. Porque una misma plaga ha afligido a todos nosotros y a vuestros príncipes. En este caso, aunque los filisteos conquistaron el arca fue defendida por Dios mediante plagas. Por la expiación, sabemos que la plaga fue de tumores que afectaban a los hombres y plagas de ratones que no dejaban cosecha en pie y que infectaron las ciudades filisteas. Así que ellos tuvieron que devolverlo. Cuando devuelven el arca, en el camino, cuando el arca pasa por Bet-Semes, los de Israel vieron el contenido del arca. 1 Samuel 6:19 dice que Jehová envió una plaga y fueron muertos en ese momento 50,000 hombres. Así que Dios está en control. Y la plaga no solamente era contra los filisteos, sino que también por haberse propasado lo de Israel, tocando el arca y viendo lo que estaba dentro del arca, 50,000 personas pagaron el precio. Así que vemos a Dios aquí usando el arca como un medio usando las plagas como un medio para recuperar el arca. Sin que Israel hiciera nada, Dios peleó por el símbolo del pacto con su pueblo, que sería para nosotros los casados el anillo matrimonial. Así el arca representaba el pacto entre Dios y su pueblo. Yo voy a terminar hoy. Hay unos cuantos textos más que lo podíamos ver, porque me llama la atención, y ahí quiero terminar con esta nota, aunque habían más textos. No son muchos más los que quedaron pendientes. En Primera de Reyes, capítulo 8, yo te invito que ahí donde tú estés, en tu casa, tú te busques a Primera de Reyes, capítulo 8, porque aquí hay una lectura muy interesante y apropiada para los tiempos de ahora. Primera de Reyes, capítulo 8. Tenemos unos versículos de ese capítulo 8, pero yo quiero que lo veamos mejor. ¿Cuál es la ocasión? Salomón está inaugurando la casa de Dios. Salomón ha hecho un templo fuera de serie. El templo de Salomón fue uno de los edificios más costosos de la antigüedad. Se calcula su precio en billones de dólares. Así que Salomón, después de todos los sacrificios que hizo y todo aquello, hace lo que se llama la oración inaugural. Y Salomón le hace un compromiso a Dios. Pudiéramos, por ejemplo, leer a partir del verso 30. Salomón está inaugurando el templo. Recuérdense que la presencia de Dios llenó el templo de tal manera que los
sacerdotes y levitas no pudieron entrar a ministrar. Y en medio del templo, lleno de la presencia del Señor, Salomón hace esta oración. Verso 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y lo tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tu siervo, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo fuere derrotado delante de tus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo, y lo volverás a la tierra de tus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por ellos haber pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los afligiere, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel, enseñándole el buen camino que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o purgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitaren, cualquier plaga o cualquier enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos y en el lugar de tus moradas, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a su camino, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los de Israel. Y yo repito, aquí hay una promesa contra las plagas. Sí hay una condición. Sí que si el pueblo se vuelve a Dios y confesaren su nombre y se volvieren del pecado cuando Dios lo afligiere, Dios oiría desde los cielos, perdonaría el pecado y sanaría su tierra. Verso 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, peste, plaga, tizoncillo, añublo, langosta o purgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y entendiere sus manos, Dios habría de perdonarlo. Hay una promesa de Dios escuchar a su pueblo cuando estuviera bajo el hambre o la pestilencia o las plagas. ¿Qué es lo que nos toca? Orar, volver nuestro rostro a Dios, confesar el nombre del Señor, apartarnos del pecado y en nuestra aflicción buscar su rostro. Y si esto hiciéramos, Dios oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará la tierra. Lo que hoy se necesita es que nos volvamos a Dios en humillación y en oración, para que esta promesa que Salomón hizo a Dios compromisario tengan efecto hoy sobre esta plaga que afecta al pueblo. Salomón dijo claro, cualquier plaga o enfermedad que sea, así que no importa cómo se llame, no hay una enfermedad que tenga un nombre que sea más grande que el nombre que le fue dado a Jesucristo.
Y a Jesucristo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Así que lo que el pueblo necesita hoy es volverse a Dios en oración. Y no podemos estar en el templo, como Salomón dijo, pero sí estamos en nuestras casas. Y desde nuestras casas vamos a estar invocando a Dios en humillación y en arrepentimiento, para que Dios escuche nuestra oración. Y Él puede, cuando Él lo decida, si escucha nuestra oración, detener la plaga. Esto es lo que queríamos ver en las Escrituras. Así que yo te invito ahí, donde tú estás en tu casa, a que inclines tu rostro y ore conmigo. Señor Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre como dijo Salomón al inaugurar el templo. Y nosotros venimos a ti en humillación, en arrepentimiento, confesando los pecados nuestros y los pecados de nuestras comunidades, confesando los pecados nuestros y los pecados de nuestras autoridades, confesando los pecados nuestros, Señor, y también los pecados de aquellos que te han ofendido de muchas maneras. Y pedimos, oh Dios, que tú tengas misericordia y perdone nuestros pecados. Perdona, oh Dios, nuestros pecados. Sana, oh Dios, nuestra tierra y detén, oh Dios, toda plaga. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuánto creen que el Señor escucha la oración? Los hermanos que se conectaron con el estudio bíblico, vamos a estar saludando a nuestra hermana Francisca Abreu, sus hijas Cheira, Bielka, y me imagino que también sus dos nietecitas, Jorgito desde Estados Unidos, Idelka, Moisés y sus hijos, Don Antonio y sus hijas, hermana Kenia y sus hijos, Emilia, la hermana Lourdes Almonte, Dios me le bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Consuelo y su familia, nuestra hermana Miladis Durán, nuestra hermana Miguelina Luna. Dios bendiga a nuestra hermana Rosemary y el ayudante del pastor, el hermano Francis. Dios bendiga a nuestra hermana Carla Lady Soriano. Dios bendiga a Chelito, el alcalde real, y a Dalina. Dios bendiga a José Manuel y a su familia. Dios bendiga a la hermana Eva, al hermano Félix y a su familia. Dios bendiga a la hermana Wanda. Dios bendiga a Edward y a Judy. Dios bendiga a Rómulo Alonso. Dios bendiga a Esther Lugo. Dios bendiga a Vladimir León. Dios bendiga a la hermana Modesta. Dios bendiga a la hermana Carmela, Chica, Lady. Dios bendiga a Miguelina Peña desde los Estados Unidos. Dios bendiga a Ricardo Lugo. Muchas bendiciones, Ricardo. Dios bendiga a Vilmari Rivera. Dios bendiga a Yokaira. Dios bendiga a la profesora Josefina Santana de la UNE. Dios bendiga a Willy Vargas. Dios bendiga a Gilberto. Dios bendiga a mi amigo, compadre Canchanchan, el pastor Melvin Ubrí. Dios bendiga a nuestra hermana Daisy y sus hijos. Dios bendiga a Karina y a Luis. Así que todos los hermanos que se han estado reportando, Dios me los bendiga, me los guarde, me los cuide y me los proteja. Aleluya. Bien, Dios me les bendiga y ya ustedes conocen el programa de la iglesia. Seguimos en sintonía y únete al grupo de la oración, porque la oración cambia las cosas. Muchas bendiciones.